Dice así, hermano: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Nuevamente, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Tomen un asiento. El tema de esta tarde es la adversidad, castigo divino. Es una pregunta. Una pregunta. ¿Es la adversidad castigo divino? ¿Qué es la adversidad? ¿Qué dice por la adversidad? Las cosas que nos pasan de repente, problemas, situaciones. Todo lo contrario, todo lo que está. Es la adversidad. Entonces el tema de una pregunta dice: ¿es la adversidad castigo divino? ¿Son los problemas, son los castigos de parte de Dios que usted se enferme? Que usted se enferme, ¿será, hermano, un castigo de parte de Dios? Y entonces, ¿por qué nos enfermamos? Nos preguntaríamos: porque somos cristianos y vivimos en Jesucristo, entonces ¿por qué tenemos problemas? O a veces no es la enfermedad, castigo, pero no, es una necesidad económica en nosotros. Y entonces, hermano, dice aquí: es la adversidad, castigo divino, castigo de Dios, de parte de Dios, porque nos portamos mal. ¿Dios castiga, hermano? Una pregunta: ¿Dios castiga? ¿Dios castiga, hermano? Dios nos castiga. Y es lo que vamos a mirar. Dice aquí la verdad bíblica: la palabra de Dios nos enseña que el Señor Jesucristo no relacionó la adversidad con pecado. El Señor Jesucristo no relaciona la adversidad y pecado como una unidad indisoluble. Significa que no se puede disolver, que no se puede deshacer. No relaciona la adversidad y pecado como una unidad indisoluble, que no se puede deshacer. Entonces, hermano, que la verdad bíblica nos habla aquí que el Señor Jesucristo no relaciona la adversidad con pecado, porque a veces pensamos que nos está pasando eso porque pecamos. ¿Será eso, no? La persona o el cristiano que peca le pasan cosas por andar pecando. ¿Qué opina usted, hermano? Que los problemas que traen las personas son a causa del pecado. Mire, hermano, en pecado todos les pasan esas cosas. O a veces hay una expresión que decimos: es que Dios lo castigó, por eso está así de enfermo. Es que Dios lo está castigando. Pero será, hermano, que la adversidad, los problemas, todo lo contrario del bienestar, sea por causa del pecado. Claro que el hombre está pecando. ¿Será eso, hermano? Entonces el Señor Jesucristo no lo relaciona como una unidad, hermano, indisoluble, algo que no se puede deshacer, algo que no se puede disolver. Es lo que vamos a mirar. Y la verdad bíblica aplicando dice: la palabra de Dios nos enseña que si no distinguimos calamidad y pecado, no alcanzaremos la vida victoriosa. Tenemos que hacer la separación, calamidad y pecado. Los problemas en nuestra vida, las enfermedades, son una causa del pecado, hermano, que estamos cometiendo. Es verdad, no tomamos, no decimos grosería, pero estamos tal vez pecando en pecado de omisión o pecado de comisión. Tipo de pecado de comisión y de omisión, ya todos conocemos, hermano, lo que significa. Entonces, hermano, los problemas serán, hermano, porque estamos pecando. Porque dice la palabra bíblica aplicada que la palabra de Dios nos enseña que si no distinguimos las calamidades y pecado, no vamos a alcanzar la vida victoriosa. Hay que distinguir los problemas y los pecados. Tenemos que distinguirlos. Y vamos a ir a la introducción. Nos dice aquí: el Señor Jesucristo, en su infinita sabiduría y comprensión, en su palabra, aborda un asunto que ilumina nuestra comprensión respecto a nuestro tema, el tema que vamos a mirar. El caso de la caída de la torre de Siloé
y la muerte de aquellos que Pilato mezcló con los sacrificios y dijo de ellos que no eran más pecadores que otros. ¿Sí se acuerdan, hermano, de ese tema? Lucas, ¿no? Pueden poner ahí Lucas 13, 4 y 5. Eran 18 personas que, o si buscan la Biblia y lo leen, hermano, por favor. Lucas 13, 4 y 5. Si lo encuentra usted, le lea, para que se acuerde de lo que se trata. Lucas, sí, hermano. Dice 4 y 5. Dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no, antes si no os arrepentís todos, pereceréis igualmente. Entonces, ¿qué está hablando el Señor Jesucristo? ¿Por qué el Señor Jesucristo usa ese ejemplo? Entonces lo está usando, hermano, para ilustrarlo, para que enseñarnos que no todos los que sufren son pecadores o más pecadores que otros. Es que tú sufres más porque pecas más. Es que tú sufres menos porque pecas menos. No uno sufre más porque tenga más pecado. Entonces, hermano, es importante el arrepentimiento, que estos pecadores son más pecadores. Entonces, el arrepentimiento es una necesidad en la vida de la persona. El arrepentimiento es para cada uno de nosotros, sea cristiano, no sea cristiano, es para todo ser humano. El arrepentimiento, que tiene que acercarse al Señor Jesucristo en arrepentimiento. Es una necesidad para todos. No porque Dios no, que no es cristiano, no es pecador. Él necesita un arrepentimiento. A veces nosotros necesitamos arrepentirnos, hermano, de no hacer la voluntad de Dios. No solamente para aquellos que cayó la torre, que sufrieron una tragedia y que murieron 18, es que eran pecadores, es que lo merecían. Entonces, hermano, es importante que nosotros, hermanos, como hijos de Dios, y nos habla que el pecado trae a veces adversidad, pero no es una regla indefectible. No es, hermano, una regla. No es algo que debe faltar o dejar de hacer. Entonces, hermano, no necesariamente el hombre existe. El pecado trae consecuencias, trae la muerte eterna. Por causa del pecado de Adán, acarreó la muerte para el ser humano. Porque si no haya pecado Adán, no hubiera traspasado a la humanidad este pecado. No. Entonces es algo que, hermano, es inevitable. Es algo seguro, infalible, hermano. Entonces eso se usa para describir aquello que va a suceder, aquello que está garantizado que va a ocurrir. Un ejemplo, el verano viene, sí, cada año viene el verano, es algo que va a surgir, va a venir. Cada año tenemos el verano. Entonces el pecado trae a veces adversidades, problemas, pero no es una regla, hermano, indefectible que va a ocurrir así. Habacuc 3:17, hermano. Vamos a tirar la Biblia, no voy a mirar el tiempo, a ver cómo andamos el tiempo. Habacuc 3:17, 19, tengan listo, hermano, su Biblia. Aunque la higuera no florezca ni en las vidas haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la manjada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Cuando hay adversidades en nuestra vida, hermano, nos quejamos. Le reclamamos a Dios porque yo fui muy. Hermano, la adversidad es oportunidad para mostrar lo que somos. La adversidad es para que nosotros mostremos
realmente si amamos a Dios. O si la adversidad nos aleja de Dios. Por eso Habacuc habla, hermano, en esa necesidad que hay en el ser humano. Es la oportunidad para mostrar lo que en realidad somos. Porque el hombre sigue a Dios, está bien con Dios cuando no hay nada, cuando no le pasa nada, cuando no le sucede nada, cuando está bien económicamente, pero está bien físicamente. Entonces el hombre, pero cuando ocurre una calamidad, un problema, una necesidad, una enfermedad, pues de ahí realmente se mira en realidad qué tanto amamos nosotros a Dios. En realidad, qué tan cerca estamos de Dios. Entonces, como dice Santiago, es la oportunidad para mostrar que sí realmente lo que somos. El hermano Santiago Lozada compuso un canto que dice: la nube es mi horizonte, el viento lo llevó el veloz, pues Cristo es la roca que guarda mi alma de la tempestad. La calamidad, hermano, es la oportunidad de mostrar nuestra relación con Cristo. El problema que estás atravesando, la enfermedad que está golpeando tu cuerpo, es la oportunidad de mostrar qué tan cerquita estamos de Cristo, qué tan apegados estamos con Él. Porque inmediatamente cuando hay una necesidad, un problema, una enfermedad en nuestra vida, nuestro pensamiento es: me siento mal, creo que no voy a ir a la iglesia. Tengo un problema, una necesidad. Bueno, mi problema es todo para ir a la iglesia. La necesidad que estoy cargando, porque la necesidad no te avisa, ¿sabes qué? En un mes, no pasa esto. Bueno, a veces nos avisa, pero a veces no hacemos caso. Va a ocurrir eso, ¿no? Son de repente, son cosas que suceden, que Dios permite, no que Dios las provoque, porque Dios, hermano, no provoca la necesidad, permite que pasemos por esas situaciones de si realmente amamos a Dios. Dios ya sabe todas las cosas, pero Él lo permite para que nosotros aprendamos a amar a Dios. Entonces el problema, la calamidad, la necesidad, es la oportunidad de mostrar nuestra relación con Cristo. No qué tan lejos estamos de Cristo. Es para mostrar de qué en realidad estamos hechos. De qué está nuestra vida hecha. ¿Somos hojas o somos robles con raíces profundas en la fe en Jesús? Viene un problema y nos arrastra y nos aleja de Dios. Por lugar de acercarnos a Dios, por lugar de pegarnos a Dios, nos alejamos de Él. ¿Qué es la diferencia de hierba y palabra del Señor? Sustento la hierba. Isaías, hermano, 40, 7 y 8. Todos conocemos el versículo, dice que lo leas, se va a dar cuenta. Isaías 40, 7 y 8. Léalo, hermano. La hierba se seca y la flor se marchita porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, el 8 también. Secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. La gran diferencia entre el hierro y la palabra del Señor. La palabra de Dios, hermano, permanece y debe permanecer en nuestra vida. La palabra de Dios, la que nos dice, nos da la seguridad, Él estará con nosotros, no nomás en el día de salud, en el día, hermano, que estemos bien, también en los días difíciles, en los días malos, en los días de problemas, en los días de dificultades, en esos días oscuros, en esos días nublados, en esos días, hermano, donde surge. Déjeme decirle, hermano, que no siempre va a estar bien físicamente, la enfermedad toca a su vida o la necesidad. A veces habrá problemas, a veces habrá necesidades, a veces van a pasar por situaciones difíciles, humanamente, hablando humanamente. Por eso dice Isaías,
sé que se la juega, machito de amor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios, hermano, no se mueve. La palabra de Dios va a permanecer. Si Él dijo que estaría con nosotros todos los días, los 365 días del año. Si Él dijo que estaría con nosotros cada minuto, cada segundo, es su palabra. Y su palabra va a permanecer. Es la diferencia entre la hierba y la palabra del Señor. La palabra de Dios, hermano. Entonces cuando uno vive, hermano, en una calamidad y alejado de Cristo, es vivir arrastrándose en el suelo. Pero la calamidad con Cristo, posiblemente andemos arrastrándose, pero camino hacia el cielo. Entonces, hermano, la respuesta de Dios, hermano, nunca va a decir, puede ser, tal vez te ayude, no. Siempre la respuesta de Dios va a ser sí o no. Esas son las dos respuestas de Dios. Sí y no. Para Él no hay términos medios. Sí o no. Igual, hermano, y la salvación, hermano, tan importante en nuestra vida, si somos cristianos o no. Si somos calientes o fríos, Dios no permite la tibieza. ¿Por qué no permite, hermano, la tibieza a Dios? Porque en la tibieza, hermano, el cristiano no se da cuenta que tan alejado está de Dios. Cuando el cristiano es tibio, se justifica a él y dice, aquel está peor que yo. Bueno, yo de ahorita vengo los domingos, pero aquel ni siquiera los domingos viene a la iglesia. La tibieza es el gran problema de la tibieza, que el hombre se justifica, el cristiano se justifica, pero en cambio con la persona fría se da cuenta que está alejado de Dios. Y cuando está bien delante de Dios caliente, se da cuenta que está bien delante de Dios. Pero la tibieza no permite que nos demos cuenta que tan fríos estamos delante de Dios. Ese es el problema, por eso Dios no permite la tibieza. Entonces, hermanos, si usted tiene el problema, es mejor andar con Cristo que sin Él. Es mejor que en medio del problema el Señor Jesucristo esté con usted. En medio de la enfermedad, que le determina una enfermedad terminal, que le digan, pues ya no tiene remedio. Entonces la respuesta de Dios te va a decir si te va a sanar o no te va a sanar. Pero como dijo el apóstol, sea que vivamos, sea que muramos, no somos de Él. Es lo que debemos tener la seguridad. Esta es la seguridad que debemos nosotros tener. Lucas 22, hermano, busque Lucas 22, 39, 45. Y léele lectura, hermano, veanlo. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Y estando en la agonía, oraba más intensamente, y era sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Getsemaní, el paso a dónde, hermano, hacia la pasión, hacia el sufrimiento. Si es posible. El Señor Jesucristo no conocía la respuesta de Dios, estaba con Él. Ahí estaba en la formación del universo, hermano, en la formación del mundo, en la formación del hombre. Él sabía la gran necesidad y era el paso, hermano, hacia la pasión. Un dicho hindú dice, cuando los petardos arden, la flor del pronto aparecerá. El Señor Jesucristo sin pecado, el Hijo del Hombre sin pecado, enfrentó la adversidad y fue fortalecido. En él no había culpa. Muchas veces quisieron librarlo, pero por causa de los sacerdotes, los fariseos,
fariseos, hermanos, fue crucificado, fue clavado en aquel madero. El emperador en aquel tiempo lo justificó, pues no encuentro en realidad de ti pecado o el motivo por el cual pues deba ser crucificado, no hay ninguna razón. Entonces, por la vez del tiempo le dio un latigazo, no vamos a decir, bueno, un latigazo ya se va a calmar el enojo de la multitud, lo van a dejar suelto, lo van a soltar y ya se va a calmar todo. Y no fue así. Porque no era el plan de Dios. El plan de Dios era otro. Tenía que todo hacer conforme al plan de Dios del principio de la fundación del mundo. Desde que el hombre, el primer hombre, los primeros fue desechado del huerto de Edén, Dios tenía el plan de la humanidad que nacería, el cual salvaría a la humanidad, el cual perdonaría los pecados. Entonces no podía quedar nada a la mitad. Era la razón. Pero el Hijo del Hombre, sin pecado, enfrentó la adversidad y Dios lo fortaleció. No había el pecado. En nosotros hay imperfecciones, hay pecado. ¿Cuántas veces desobedecemos, hermano, a Dios? Y en cambio así Dios nos perdona, nos justifica. ¿Sí? Entonces esa es la razón, hermano, que necesitamos buscar a Dios. Como dice, hermano, el tema, la adversidad es el castigo de Dios, la enfermedad que está atravesando, los problemas, hermano, que tienen que lidiar con ellos, ¿será un castigo de parte de Dios? ¿Es que lo merezco porque soy pecador, porque soy mentiroso, porque no hago lo que Dios me dice que haga? ¿Será por eso que Dios nos castiga? No, hermano, Dios no castiga nada. Nuestra consecuencia de nuestro actuar nos lleva a ello. Usted se pasa una luz roja, trae consecuencias, tal vez la policía no lo mire, pero el día que lo mire, le van a dar un ticket. Como tiene que pagar por causa que usted no obedeció la ley de Dios. En toda la agresión divina, todo aquello semáforo rojo que pasemos, todo aquello, hermano, que hagamos en contra de la voluntad de Dios, trae consecuencias. El problema es que Dios todo lo mira. Tal vez un policía no lo mire cuando pasa la luz roja o una señal de alto, pues no le haga caso, tal vez no lo mire. Pero Dios sí mira todo. Es lo que tenemos que tener presente. Entonces, si usted es cristiano y se pasa una luz en rojo, un sign de hermano que tiene que tener, no se detiene, son leyes humanas, pero estamos desobedeciendo las leyes humanas y trae consecuencias. Si somos cristianos, tenemos que obedecer la ley que pusieron también los hombres. Esa es la razón, hermano. Tal vez no mire el policía, que usted se lo, pero Dios está ahí, que lo mira. Entonces el Señor Jesucristo venció las adversidades y el pecado, y el mundo reconoce su victoria. Romanos 5:8. Dice Romanos 5:8, hermano, de la lectura. Mas Dios muestra su amor para nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de grande, hermano, de Dios. El Señor Jesucristo venció la adversidad del pecado. Y este mundo en el cual vivimos reconoce la victoria. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, ese pecado que nos alejaba de Dios, el Señor Jesucristo murió por nosotros. No había ninguna necesidad. Pero Él dio su vida por amor a nosotros. Entonces el Señor Jesucristo, ¿cómo vence la adversidad y vence al pecado? Lo que no hacía la ley de Moisés, la ley bajada del Sinaí. El Señor Jesucristo lo hace, borra el pecado, no lo señala. La ley señalaba el pecado, señalaba la condición nada más que andaba el hombre y a los judíos. Pero ¿qué tal a los gentiles, a nosotros que no eran judíos?
No había oportunidades. En aquel tiempo no había oportunidad para otra persona que no fuera judía, que no descendiera de ninguna de la tribu. ¿Qué ha pasado con esa persona? Entonces, hermano, mirando la victoria del Señor Jesucristo, y esta humanidad reconoce su victoria, que ahora, hermano, como dice su palabra, dice que el Señor Jesucristo a los suyos vino, a los suyos no recibieron. Pero ahora todo lo que reciben le dio esa potestad de ser hechos sus hijos, creyendo en Él. Lo que no tenía el gentil, esa oportunidad, porque la salvación era para los judíos nada más. Por eso dice, a los suyos vino. Los suyos no lo recibieron. A los que Él vino no lo recibió. Ahora nos dio esa potestad a nosotros de ser llamados sus hijos, hermano. Es maravilloso la adversidad que quebranta el corazón. Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, hermano, las adversidades, hermano, que quebranta el corazón. Dios no quiere sacrificio. Usted no haga ningún gran sacrificio y diga, es un sacrificio, Señor, que voy a hacer por ti. No lo haga, Dios no lo quiere. Voy a hacer un sacrificio, diga la iglesia. Pues Él no lo va a recibir porque no quiere sacrificios. Voy a hacer este sacrificio de salir temprano del trabajo para poder estar temprano en la iglesia. Pues no lo haga, porque Dios no quiere sacrificio. Lo que quiere Dios es un corazón contrito y humillado. Dios no quiere sacrificio, el Señor Jesucristo lo hizo, lo sufrió todo, para que nosotros no hiciéramos ningún tipo de sacrificio, que Dios no lo quiere. Así que, mi hermano, cuando se presente delante de Dios, no diga, voy a hacer este sacrificio para estar en la presencia de Dios. No lo haga, porque Dios no lo va a aceptar. Pero en cambio, cuando venga delante de Dios con un corazón contrito y humillado, diga, voy a ir a la casa de Dios, me voy a presentar porque tengo una necesidad en el alma. Porque la necesidad de mi alma, entonces Dios va a recibir ese corazón contrito y humillado. La adversidad, la necesidad, hermano, de nuestra alma nos debe quebrantar el corazón y acercarnos a Él. Entregarle los pecados de nuestro corazón quebrantado. Entonces el Señor Jesucristo lo va a recibir. Y va a hacer de nosotros un corazón nuevo. Ese corazón de piedra que nos alejaba de Dios, hermano, por medio del Señor Jesucristo lo va a transformar en un corazón sensible, en un corazón de carne, el cual que no diga más, voy a hacer un sacrificio, porque Dios no quiere sacrificio. Tal vez usted esté dispuesto a hacerlo, pero Dios no lo quiere. Tal vez usted esté dispuesto a hacer un sacrificio para venir a la casa de Dios, para hacer algo para Dios. Tal vez usted esté dispuesto a hacerlo, pero Dios no quiere eso. Dios quiere que vengamos con un corazón contrito y humillado. No le va a servir de nada que venga y diga, voy a hacer este sacrificio de llegar temprano. No. Tiene que salir del corazón, en esa necesidad de nuestro corazón. Un corazón quebrantado. Un corazón humillado. Un corazón, hermano, dispuesto. Un corazón, hermano, que se abra delante de Dios, que Dios conoce todas las cosas. Dice que todavía no están las palabras de nuestros labios, todas ellas están delante de Dios. Él conoce los pensamientos, además conoce la intención del corazón. Él lo conoce perfectamente. Entonces a Dios no podemos engañarlo. Si usted viene a la casa de Dios, hermano, con un corazón, hermano, contrito, un corazón humillado, en esa necesidad espiritual, hermano, que debe haber en nuestra vida, Dios lo va a recibir, lo va a bendecir.
Nunca diga, Dios no estuvo en la iglesia, no sentí su presencia. No podemos limitar a Dios. Cuando pensamos eso, que Dios no estuvo en el culto del domingo, estamos limitando a Dios. Cuando decimos que no estuvo en este servicio, Dios, le estamos poniendo limitaciones a Dios. Porque el Dios que nosotros predicamos es un Dios que está en todo lugar, en todos los espacios. A Él no le afecta la distancia ni los tiempos. Él está en todo lugar, hermano. Porque Dios hizo todo esto, hermano. Todo el universo, todas las constelaciones, las estrellas, los cielos, las nubes. Todo, hermano, el Señor Jesucristo estaba ahí también en esa formación. Dios hizo todo, hermano. ¿Sí? Lo creado no puede ser más grande que el que lo creó, el que lo hizo. Siempre el Creador va a ser más grande de lo que Él creó, de lo que Él hizo. Siempre va a ser más grande. Entonces, hermano, acerquémonos a Dios con un corazón quebrantado, para que haga Él un nuevo corazón. Permitamos al Señor, reúne esos pedazos en nuestra vida, los resultados serán mejores. Todos pasamos por adversidades, todos pasamos problemas, todos pasamos, hermanos, por enfermedades, por diferentes situaciones, tal vez unos más que otros, pero todos pasamos por estas situaciones difíciles que nunca queremos que lleguen a nuestras vidas, que no lo deseamos que llegue, pero van a llegar. Y cuando lleguen, ¿qué reacción va a ser en nuestra vida? Porque cuando el Señor Jesucristo llamó a los 12, nunca les dijo, ¿sabes qué? Juan, Simón, dígame y ya no va a haber problemas, se van a acabar los problemas, hermano, ya no se van a enfermar, hermano, no van a tener persecuciones, todo va a estar tranquilo, todo va a estar en paz, todo va a ser alegría y gozo. El Señor Jesucristo nunca le dijo eso. ¿Sabe lo que le dijo? En el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Eso fue lo que le dijo. Nunca se van a acabar los problemas, ya no tener problemas ni necesidad. Se imagina a Pablo, hermano, estaba bien al gusto persiguiendo a un cristiano. Él era hombre de autoridad. Él decía y se hacía las cosas. Pero cuando vino el Señor a su encuentro, todo cambió, todo fue diferente. Y no se agarró lamentando, o sea, que viva mejor como estaba antes. Viva mejor como estaba en aquella situación que perseguía a la iglesia. Y sí estaba mejor, nadie lo seguía a él. Le pagaba, tenía dinero, tenía cartas, tenía autoridad. Pero en cambio, hermano, le entregó su vida, su corazón quebrantado, hizo él una nueva persona. Dios lo usó. En medio de las persecuciones que recibió, azotado fue azotado, apedreado fue apedreado, el náufrago dice, dado por muerto. Pero él siguió persistiendo. Miramos, hermano, qué tan cerca estaba el Señor Jesucristo. Calamidades, pero más cerca de Cristo. Problemas, pero más cerca del Señor Jesucristo. Entonces sufrió también, pero iba con un corazón quebrantado. Grande misterio y grande verdad. Por la aflicción él fue perfeccionado. Hebreos 2:10. ¿Qué dice Hebreos 10? Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas existen, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Era necesario. Dice, es un gran misterio y es una gran verdad. Por medio de las aflicciones, fíjese, era necesario que el Señor Jesucristo pasara por esos momentos.
Era necesario que fuera al Getsemaní, que pasara el paso, de la pasión. Era necesario. Y por medio de las aflicciones fue perfeccionada esta salvación. La salvación que tenemos ahora, el perdón de los pecados. Qué maravilloso es Dios, Él pagó todo. Él sufrió, recibió humillaciones, vituperios. Es más, lo que recibieron un milagro de Él. ¿Dónde estaban? El que le dijo, Señor, si es necesario hasta la muerte, yo te voy a seguir. Ahí donde estaba la muerte del madero, ¿dónde estaban? Entonces Él perfeccionó, hermano, la salvación. Fue presionado. El Señor, hermano, permite la aflicción del cristiano, no la provoca. Dios no mienta a nadie. Él permite que pasemos esa situación por una razón, hermano, por un motivo. Para que, hermano, es una manera de lograr hijos fuertes, dice aquí. Es una manera de lograr los hijos fuertes. Usted es padre y quiere que su hijo salga adelante y tenga éxito en este mundo. Entonces tiene que prepararlo de cierta manera. Tiene que conocer el mundo, lo que lleva el trabajo, lo que es pesado, lo que es trabajar, ser responsable. Para cuando llegue la edad del adulto, sepa qué hacer en la situación. Dios, hermano, Señor Jesucristo, permite que pase por esas situaciones difíciles para que se fortalezca. De esa manera va a lograr que sus hijos sean fuertes. Venga un problema y estén ahí en pie y saben qué hacer. Sabemos qué hacer. No nos quedamos ahí. Sabemos cómo actuar cuando pasan esas situaciones, hermano. Entonces es importante, hermano, que nosotros reconozcamos esa salvación que el Señor Jesucristo, hermano, nos da. No porque suframos más, somos más santos. Fíjese en la mente ese pensamiento. Es que entre más sufra, más santo soy. Los peregrinos, los que no trabajaban y se sufrían, se laceraban, porque pensaban que de esa manera iban a lograr que Dios los escuchara. Ya dijimos que Dios no quiere sacrificio. Aunque usted esté dispuesto a dar sacrificio, Dios no lo quiere. Y pensando que entre más humilde sea la persona, más necesitado, sufra más santo es. O más pobre sea, más santo eres. Dios no está peleado con los ricos, con el dinero. Él no está peleado con esas personas. Quiere que también sean salvos. El Señor Jesucristo no solamente fue con los pobres a predicarles, también a los que tenían dinero, para predicar la salvación. Porque también para ellos la salvación. Es más, el Señor Jesucristo tenía ropas finas. Cuando fue crucificado en el madero, no quisieron romper sus vestidos porque era ropa de diseñadores, digámoslo así. Ropas, hermano, que valían dinero. Por eso los soldados no quisieron romper la ropa porque miraban que la ropa que traía el Señor Jesucristo era costosa. Tal vez que a uno que tú tenía dinero en aquel tiempo se la regaló. Y aquellos que eran adinerados, que fueron salvos. Porque en el libro de los Hechos, hermanos, dicen que los que tenían vendían para darle a los que no tenían, a los pobres. Y Dios los bendecía. Pero también nos habla la palabra de Dios en los Hechos, que aquellos que tenían y vendían y querían engañar a Dios, sufrían las consecuencias. Entonces, hermanos, Dios no está
pongamos el dinero en primer lugar y a Dios en segundo lugar. Ese es el problema. Pero si ponemos primero a Dios sobre todas las cosas, hermano, todo lo que usted se imagine, y que nadie no ocupe ese lugar que le pertenece a Dios. Usted puede tener todo el dinero que quiera, hermano, que Dios le permita tener. A veces el hombre no sabe qué hacer con tanto dinero y se aleja de Dios. Por eso Dios a veces permite estas cosas, estas situaciones, para corregirlo. ¿Usted no corrige a su hijo? ¿Y por qué lo corrige? Porque no lo quiere. Precisamente por eso, porque lo quiere, lo corrige. No porque lo corrija, no lo quiere, sí lo quiere y va a corregirlo. Entonces Dios, hermano, permite las situaciones para ver que realmente si amamos a Dios. Dios, hermano, poda el corazón. Juan 15:2, ya vamos a terminar. ¿Cuál es la razón? Para que den muchos frutos. Juan 15:2. Todo pámpano que en mí no lleve fruto lo quitará, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. ¿Sí? Dios, hermano, poda el corazón, permite que haya situaciones, hermano, para que nos acerquemos más a Él. Suena contradictorio, que cuando nos dicen que Dios no quiere que suframos, pero a veces permite esas situaciones que estamos sufriendo humanamente. Ya sea la enfermedad, ya sea no tener trabajo, o llegue el mes de la mente y ya no completa la renta. Estar en una situación difícil. Si Dios nos ama, Dios ¿por qué permite eso? Bueno, por la razón que nosotros demos frutos. No sé si usted ha mirado, hermano, los viñedos que están aquí, hermano, en los modestos lugares, van creciendo la rama, necesitan una limpia para que, hermano. Todos los árboles de durazno que miren, hermano, también los podan, le quitan las florecitas, oye, dejan unos cuantos, ¿verdad? Porque se crezcan, se grande. Porque el video de todo el racimo, pues no va a ser suficiente, parece que quiere una rama. Para que crezca y salga ese fruto. Entonces Dios, hermano, permite situaciones para que crezcamos, para que demos fruto. Entonces, si usted, hermano, de una manera familiar en el hospital y dice, tú que eres cristiano, ¿por qué no vienes y oras por el pariente que está en el hospital? Pero nunca me he enfermado, no sé por qué la sanidad divina. Nunca he pasado buenas situaciones. Entonces, hermanos, necesitamos pasar por esas situaciones para entender lo que Dios quiere en nuestras vidas. Para dar testimonio, hermano, y hablar con autoridad a las personas. Si no, ¿cómo? En cualquier trabajo necesita experiencia para lo que usted está pidiendo la solicitud. Ya sea mecánico, ya sea carpintero, ya sea electricista, ya sea plomero. Entonces cuando va a aplicar, dice el carpintero sí. Y tiene que tener experiencia, hermano. Bueno, dice soy cristiano y conoce lo que es la sanidad divina. Sanidad divina, hermano, no es que intervenga la pastilla y el médico, no. Es que Dios intervenga nada más Él. Que ninguna mano humana se acerque, ni ninguna cosa, hermano, porque a veces a eso le llamamos que gracias a la pastillita que me tomé y gracias a Dios que lo permitió. Pues Señor, no, esa es la sanidad divina. Sanidad divina es cuando usted se acerque a Dios y no tome ninguna pastilla, no vaya al médico, no tome ningún remedio que sea casero. Que Dios sabe, hermano, que es la sanidad de Dios. Sanidad divina es sanidad de Dios. Dios permite, hermano, que haya médicos para los que no creen. Es una bendición para los enfermos que no son cristianos y a veces nosotros también como cristianos nos somos beneficiados por los médicos. Entonces es importante, hermano. Puede ser que la poda de Dios en tu vida no sea por castigo divino, sino una mejora en tu vida para bendición tuya y de los tuyos. No es un castigo de Dios,
maldición. Para mejorar las cosas necesitamos un castigo, ¿no? Que se oye medio raro. Para mejorarlo necesita un castigo. Dios permite, hermano, esas situaciones difíciles. Y no piense que Dios no me quiere, no, es que Dios lo quiere, por eso lo está, hermano, porque quiere. Se llama corrección. Y a nadie le gusta la corrección. A nadie le gusta la corrección. ¿Le gusta la corrección? ¿Usted le gusta que su hijo lo desobedezca? ¿Le gusta que su hijo le ignore cuando le pega una orden? ¿Verdad que no? Bueno, pues Dios es lo mismo. Quiere que sus hijos lo obedezcan. Y cuando sus hijos lo desobedecen, pues hay una corrección. Para corregir, por eso se llama corrección. Para corregir, no para destruir. Usted no le pegue nunca a su hijo enojado. Debe una corrección porque se corrija, no porque lo maltrate. Si está bien enojado, mejor aleje, si no lo corrija enojado, porque el enojo lo va a cegar, y lo va a lastimar. Por eso son correcciones. Y debe ser fuerte. Yo sé que les duele, hermano, cuando corrigen a sus hijos, de otra manera, hermano. Yo conocí a una persona que corregía a su hijo y cuando lo corregía se ponía a llorar con él. Bueno, aunque no lo corrigiera fuerte, el niño ya sabía. Él tiene toda su vida para estudiar porque qué confiamos. Todo el tiempo tiene para estudiarnos de qué manera engañar. Y lo logra. Porque tiene todo el tiempo. Entonces es importante que nosotros nos acerquemos a Dios, hermano, es necesario el apoyo para crecer y dar fruto. Todas las cosas deben operar para nuestro bien. Pero si alejémonos del pecado y de sus consecuencias, porque son, hermanos, honestas. Honesta significa ruina, destrucción, desgracia. Es lo que significa, hermanos, la palabra honesta. La consecuencia, hermanos, serían ruinas, desgracia. Por eso es importante. Entonces el pecado, ¿qué sucede, hermano? Nos aleja de Dios. Entonces como el pecado Dios no puede estar cerca, pues se aleja a Dios, hermano, porque andamos en pecado. Entonces alejémonos, hermanos, del pecado y de las consecuencias, porque son, hermanos, desgracias, son ruinas. Alejémonos, por eso dice la palabra de Dios, si tu ojo, hermano, no lo tomes literal, no vayas a tomar literal. Si tu ojo es ocasión, hermano, de caer, sácatelo, quítatelo, pero no lo tomes literal. Si tu mano es ocasión de pecar, córtatela, quítatela. No lo tomes literal. ¿Qué está diciendo? Que te alejes de ahí. Que si tus ojos son ocasión de pecar, pues vete, aléjate, quítate de ese lugar. Para que no peques. No te imaginas cuántos mutilados habríamos aquí. ¿Cuántos mutilados? Ya voy a terminar, hermano, con eso. Tenía una petición, poda nuestra alma. Aquí me gustaría, pero es necesaria. Es necesario, poda nuestra alma, recorta las ramas inútiles de nuestro corazón, pues deseamos ser mejor y dar mayores frutos. Dios quiere que demos frutos. Usted ha plantado un árbol, lo que sea. ¿Para qué lo planta? ¿Por qué planta un árbol de guayaba? No porque se me vea bonito, es espacio. Un árbol de limón. No porque ese espacio es desocupado y aquí quedaría un arbolito de limón.
para que demos frutos. Entonces, hermano, es importante, no porque, hermano, el hombre, ¿cuántos hombres que no son cristianos que traen el pecado, pero ha dicho usted, mira aquí el pecador le va bien, y yo que voy a la iglesia me va mal? Es que nunca va a la iglesia, no quiere escuchar, pero le va bien, tiene un buen trabajo, tiene un buen cargo. Y yo que voy a la iglesia no falto los domingos, ni los jueves, ni las guardias de oraciones, ni todo. Así es un carrito que trae. Pero usted tiene una vida eterna, ¿no? Usted tiene la oportunidad de un día estar delante de Dios siempre. Usted tiene el privilegio de un día, cuando muera, estar en la presencia de Dios siempre. Es la gran diferencia. ¿Se acuerda de Lázaro? Dios quiere, hermano, que demos frutos. Y no piense, hermano, que el pecado causa muchos problemas, pero no siempre, hermano, es la razón, sino nosotros. ¿Quiere, hermano, dar fruto? Pues de un poco. ¿Quiere dar fruto? Pues con el Señor.